Amigos, bienvenidos a este especial de Cristo Visión en el día 2 de noviembre, el día en que recordamos como comunidad creyente a nuestros difuntos. Por eso el título que le hemos querido dar a este especial es La Iglesia no abandona a sus difuntos. Es una realidad que no solamente es afectiva, emocional, sino fundamentalmente espiritual y teológica. Pero vamos por partes. En la primera parte de este especial vamos a hablar de la dimensión humana de la muerte. En la segunda parte vamos a hablar de la dimensión teológica de la muerte. Y en la tercera parte nos vamos a referir a algunas sugerencias prácticas sobre cómo vivir este momento tan especial de intercesión por nuestros hermanos difuntos. Así que empecemos la primera parte. Hablemos de esa dimensión humana. Y creo que aquí hay una palabra que es clave y en la que vamos a reflexionar en estos minutos. Y es la palabra duelo. La palabra duelo nos está recordando que hay una experiencia profundamente humana que es la de tener una pérdida, sobre todo cuando se trata de una persona que es muy querida y que nos abandona por enfermedad, por accidente o por otras causas. Esa es una pérdida, ese es un duelo. Y hay algo que me parece tan interesante y a la vez tan bello, y es esa experiencia de respetar, acoger, amar los restos de la persona que se nos va. Por ejemplo, los investigadores del pasado, los antropólogos, los arqueólogos, aquellos que se van mucho tiempo hacia atrás y que están tratando de descifrar los orígenes de la humanidad, desde hace tiempo tienen unos criterios establecidos para saber cuándo, por ejemplo, un determinado asiento, un determinado lugar de vivienda fue propiamente de seres humanos o no, porque es posible que haya sido de otro tipo de especie. Pero hay dos cosas que no engañan. El uso de herramientas específicas producidas para un determinado efecto, por ejemplo, para preparar la comida, y sobre todo, lo que tiene mucho que ver con nuestro programa de hoy, está el tema de los difuntos. Allí donde se encuentra que hay un cuidado por los difuntos, que hay un rito funerario, que hay un acompañamiento a la persona que fallece, ahí encontramos que hay humanidad. Esto es bien hermoso porque nos está mostrando que nosotros como especie humana, desde siempre hemos tenido un cuidado especial, una relación especial con nuestros difuntos. Pero es una relación que no resulta sencilla. No resulta sencilla porque el duelo, y en esto quisiera centrarme, el duelo siempre tiene unas etapas. Es decir, desde que tenemos la noticia y la certeza de que una persona querida ha fallecido, hasta el momento en el que asumimos plenamente esa realidad, pues indudablemente pasa tiempo, y ese tiempo tiene unas etapas. Lo que voy a decir no es particularmente original, es bastante conocido, especialmente desde el ámbito de la psicología. ¿Qué etapas se dan en el duelo? Los que hemos tenido pérdidas, por ejemplo en mi caso, pues ya mi mamá falleció, mi papá falleció, tíos, tías han muerto, amigos queridos, compañeros de estudio. ¿Qué etapas tiene el duelo? Esto es bueno conocerlo, en primer lugar, para tener una actitud benévola y comprensiva hacia uno mismo y saber vivir estas etapas, y en segundo lugar, para tener también una actitud comprensiva de nuevo y una actitud misericordiosa hacia aquella persona que está viviendo un duelo. Además, es muy importante entender que estas etapas de duelo tienen una secuencia, porque cosas que le pueden pasar a uno es que uno trata de saltarse alguna de estas etapas y eso no suele funcionar, no suele ir bien. O si no, también se da el caso de personas que se estancan en una determinada etapa. ¿Cuáles son las etapas típicas de todo duelo? Qué bueno recordar esto
en el día en que hacemos memoria a nuestros difuntos. Etapas típicas. La primera etapa es la negación. Es un golpe fuerte, incluso cuando la persona ya venía con una enfermedad o ya tenía una avanzada edad. La muerte siempre es un golpe muy duro, es un golpe muy fuerte. Y es normal que con bastante frecuencia nosotros tomemos una actitud de negación, primera etapa. Luego vamos a decir un poquito más de cada una, pero primero enumerémoslas. Empezamos por la negación, luego, cuando definitivamente es innegable el hecho, es bastante común que venga otra etapa de ira, una especie de rebelión, una rebeldía que está mostrando que no somos hechos para la muerte. A pesar de lo que dicen algunas corrientes filosóficas, no, el hombre no es un ser para la muerte. Nosotros no fuimos hechos para morir. En nosotros hay un impulso vital. Entonces, primero la negación, luego la ira. Después de ese tiempo de ira, pues entonces normalmente viene una etapa que se llama negociación. Una etapa de negociación. Y en esa etapa de negociación, pues la persona empieza, digamos, a reconstruir su mundo desde una nueva realidad, dependiendo también de qué tan cercana sea la persona difunta. Después es frecuente que se dé una etapa de tristeza, de depresión. No estamos hablando de depresión clínica, pero sí una depresión. Y luego, finalmente, viene una aceptación y podríamos decir una reconstrucción de nuestro tejido existencial y de nuestras opciones de vida desde la nueva realidad en la que nos encontramos. Entonces, repitiéndolas rápidamente, las 5 etapas típicas del duelo, en las que están de acuerdo prácticamente todos los especialistas. Algunos hablan de 6 etapas, 7 etapas, otros disminuyen un poco el número, pero el consenso general está en estas 5 etapas. Se empieza por negación, que es cuando uno como que no acepta esa realidad, negación, ira, negociación, luego tenemos la depresión o tristeza y tenemos finalmente esa última experiencia de aceptación. Bueno, ¿qué hay que decir sobre estas etapas? Hay que decir que la duración de estas etapas es variable, por supuesto, de una persona a otra. Esto es perfectamente explicable. No todos vivimos de la misma manera y ni siquiera dentro de una misma familia los procesos se dan a la misma velocidad. Me explico. 2 personas pueden ser hijos del mismo papá y la muerte del papá les afecta de modo diferente y por consiguiente viven sus etapas de duelo en un ritmo diferente. ¿Por qué advierto esto? Porque a veces nosotros podemos sentir que una persona está, viviendo su duelo de un modo demasiado prolongado o demasiado acelerado y podemos entrar a realizar unos juicios que en el fondo no sirven para nada. La actitud de respeto, de acompañamiento, de cariño, de empatía sobre todo, es lo que más ayuda en estas etapas de duelo. ¿En qué consiste la etapa de negación? Es como nuestro primer acto de desconcierto, de confusión frente al hecho de la muerte. Y quiero destacar que esto sucede incluso cuando la muerte se ve cercana, incluso cuando parece que ya es inminente. ¿Por qué? Porque todos definimos rutinas. Les voy a dar un ejemplo. Piense usted en el caso de un abuelito, una abuelita que está declinando severamente en su salud, está internada, esta mujer está internada en un hospital, está en cuidados intermedios, pasa gran parte del tiempo semi-inconsciente, tiene unos analgésicos muy fuertes, pero se establecen unas rutinas, por ejemplo, de voy 3 veces, 5 veces a la semana, voy a esa clínica, voy a visitar a esa persona. De repente la persona muere. Cuando la persona muere, ¿ahora qué hago con mi tiempo? ¿Ahora qué hago con esa rutina que yo había establecido?
Y aunque la persona estuviera inconsciente, el solo hecho de tomarle la mano, el solo hecho de acariciarle la cabeza, el solo hecho de decirle una palabra amable, es algo que trae una cierta serenidad. Ya eso no va a poder seguir sucediendo. Entonces, lo primero es el desconcierto. Este desconcierto, usualmente, pues cobija las horas, los días que llegan hasta los ritos funerarios, hasta las exequias, hasta aquello que se va a hacer. Luego viene la etapa de la ira. Uno se puede preguntar, pero ¿por qué la ira? Tal vez uno asocia más la tristeza que la ira la asocia con la muerte. Te voy a explicar por qué la ira. Porque cuando uno tiene a la persona viva, hay una corriente de afecto, incluso si la persona está agonizando, incluso si la persona está inconsciente, hay una corriente de afecto. Te lo digo yo porque esa fue la situación cuando murió mi madre. Cuando murió mi madre, ella estaba inconsciente, creemos que prácticamente del todo inconsciente, no respondía, pero el afecto, esa comunión de afecto estaba. Entonces la muerte es como un ladrón. Cristo compara la muerte con un ladrón. La muerte me roba a esa persona. La muerte me roba ese afecto. La muerte me roba esa oportunidad. Me han quitado algo. ¿Por qué? ¿Quién les ha dado derecho de quitarme lo que yo tengo? ¿Quién les ha dado ese derecho? Por eso surge la ira. La ira también puede ser el rechazo a la nueva situación que se plantea. Por ejemplo, me quedo sin mi papá, me quedo sin mi mamá. Eso quiere decir que ahora tengo que asumir una situación de orfandad. Lo que esa persona me podía brindar, por ejemplo, en protección, en consejo, ya no existe. Entonces me rebelo frente a mi propia situación. Es explicable. ¿Cómo se puede aliviar un poco esa situación de ira? Sobre todo recordando que esa persona ahora está en una mejor condición y recordando la herencia que me ha dejado. Poco a poco se va pasando a la etapa de negociación. ¿Cómo es la etapa de negociación? La etapa de negociación es algo así como empezar a entender que no saco nada simplemente gritándole a la vida que ha sido injusta. La etapa de negociación es el principio de reacomodar mis hábitos, mis rutinas, mis lugares, mis personas, mis conversaciones. Entonces la persona se da cuenta de que ha recibido unos tesoros, podríamos decir, de ese que se fue, de esa que se fue, ha recibido unos tesoros, empieza a apreciarlos y empieza a recomponer la vida. Pero normalmente viene después una etapa también de tristeza. Y esa tristeza, que es la que más asociamos con la palabra duelo, también tiene un sentido muy grande, porque esa tristeza es la que nos permite al mismo tiempo afianzar en nosotros nuestra condición de vulnerabilidad, así como nos permite desde esa vulnerabilidad apreciar lo que todavía tenemos. Este es el fruto propio cuando se ha vivido bien la negociación. Es decir, me doy cuenta que he perdido, por supuesto que he perdido, pero también me doy cuenta que estoy siendo vulnerable y que desde mi vulnerabilidad descubro mi fragilidad y descubro la fragilidad de otros. Entonces aprendo a valorar lo que tengo en los otros. Esto es un fruto inesperado pero muy bonito de esa tristeza propia del duelo. Recuerde que no estamos hablando aquí de depresión clínica, esa que tiene que ser tratada por especialistas. Entonces, la persona entra en ese proceso que es de tristeza, que es un reconocimiento profundo de su vulnerabilidad y reconocimiento profundo también de la vulnerabilidad de otros. Por ejemplo, hemos perdido a un tío muy querido, hemos perdido al abuelo, hemos perdido a la mamá. Me siento vulnerable, pero tomo conciencia de que mis hermanos, también hijos de esa misma mujer que se nos fue, también mis hermanos han tenido esa pérdida. Entonces vienen sentimientos de gran solidaridad. Es decir, es una tristeza que tiene un aspecto positivo.
si nosotros, por una parte, aceptamos nuestra vulnerabilidad y por otra parte, también tomamos una actitud de comprensión hacia las otras personas. Un daño muy grande que suele suceder aquí, tengo que mencionarlo, es el daño terrible que a veces pasa cuando entran las peleas por las herencias, porque las disputas familiares por dinero impiden que se viva correctamente un duelo, porque esta fase de tristeza que incluye esa dimensión de solidaridad no se da. No se da porque en el fondo estoy viendo a esa otra persona con la que se está disputando una herencia, una casa, un terreno, un dinero, miro a esa otra persona no con los ojos propios de la conmiseración, sino que miro a esa otra persona como una especie de amenaza. Pero si eso no sucede, y si se vive serenamente esta parte de cierta tristeza, pero es una tristeza fecunda, se va llegando a una última etapa, que es la etapa de la aceptación. ¿Qué caracteriza una buena etapa de aceptación? Que la persona ya puede hablar con serenidad. Nunca va a ser igual la vida, por supuesto, el que se fue y la vida no vuelve a ser igual. Pero se puede hablar con serenidad, incluso con gratitud, incluso con alegría. Se recuerdan anécdotas, se recuerdan momentos, se vuelve a sonreír, se siente ese gozo de haber tenido un gran tesoro y al mismo tiempo, pues ya se piensa en la necesidad de seguir adelante con la vida, que es la mejor manera de tener un buen recuerdo de los que se nos han ido. Bueno, aquí vamos avanzando en este especial. Gracias por estar aquí y recuerden ustedes que continuamos con la dimensión bíblica y teológica de este misterio de la muerte. Según lo prometido, vamos a mencionar algunos elementos bíblicos y teológicos que acompañan nuestra fe. Cuando hablábamos en nuestro segmento anterior sobre las fases del duelo, podemos decir que esta es una realidad tan humana y tan universal que no importa cuál sea la creencia de la persona, su posición filosófica o religiosa, no importa si es hinduista, ateo, budista, cristiano, va a pasar por esas fases. Pero a partir de este momento en nuestro especial, nos estaremos centrando en lo que corresponde a la actitud del creyente, a esa persona que ha encontrado un lugar en la fe y se encuentra a sí mismo dentro de esa realidad maravillosa que es creer. Por eso nos acercamos a la Sagrada Escritura. Y lo primero que vemos en la Sagrada Escritura es que la Biblia conoce la realidad dura de la muerte. Así, por ejemplo, si nosotros miramos cuando a David, por citar un ejemplo entre tantos, cuando a David se le muere su hijo se le muere su hijo Absalón. Esto es impresionante. Esto es impresionante, sobre todo porque Absalón, que era hijo de David, estaba en conflicto con su propio padre. De hecho, Absalón levantó una rebelión contra su padre David. Reunió ejército para luchar contra su propio papá. Pero lo impresionante es que a pesar de eso, cuando muere Absalón, el rey David, en vez de pensar que murió su enemigo, siente una tristeza profunda y las exclamaciones de David son de un dolor intensísimo. Hijo mío, Absalón, hijo mío. Tanto que los generales del ejército de David quedan como perplejos. Dicen, bueno, pero se murió el enemigo. No, no es solo que se murió el enemigo. Es que antes que enemigo era el hijo de David. Y eso destruye el corazón del rey. O sea que ahí está un proceso de duelo que está viviendo. Antes me equivoqué diciendo el nombre de Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y tanto Saúl como Jonatán murieron en combate. Saúl había sido un enemigo feroz contra David por razones de envidia, mientras que Jonatán había sido un amigo muy cercano a David. Cuando ellos mueren, pues
David nuevamente expresa ese dolor, expresa esa tristeza por la muerte. También la Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra este aspecto humano de la pérdida, nos lo muestra en el caso del destierro a Babilonia, porque son muchísimos los que mueren. Mueren en el combate, mueren en el asedio que sufrió la ciudad de Jerusalén, mueren en el camino hacia el destierro a Babilonia, y el sello de toda esa muerte, el sello de todas esas pérdidas, está en un libro específico de la Biblia, que se llama el Libro de las Lamentaciones. Todo esto para subrayar, una vez más lo digo, que la Biblia conoce el terrible sabor de la muerte. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos varios episodios en donde la muerte pues se hace presente con toda su dureza, con todo su dolor. Permítanme recordar sobre todo dos pasajes. Uno está en San Lucas y lo puedes buscar, te lo dejo de tarea, y el otro está en San Juan y también lo vas a buscar. El caso del Evangelio de Lucas es impresionante porque se trata de una mujer que es viuda, que tiene un hijo único y se le muere ese hijo. Es decir, además de la dimensión de la pérdida, está la dimensión de la cercanía. El que se ha muerto es un hijo. Pero además del hecho de que es un hijo el que se le ha muerto, hay otro factor importante aquí. Y es que en la sociedad de aquel tiempo, la mujer dependía económicamente, en la inmensa mayoría de los casos, la mujer dependía económicamente del varón de la casa, ya fuera el papá, el esposo o un hijo. O sea que al perder el hijo, no es solamente la tristeza de que se me ha muerto un ser tan querido, podía sentir esa señora, sino es la tristeza y la preocupación que se resume en esta pregunta: ¿ahora qué será de mí? Y es muy hermoso ese pasaje porque Jesús va con sus discípulos, va entrando a una pequeña población llamada Naín y se encuentra con que está saliendo de la población la caravana de la muerte, es decir, está saliendo esta mujer viuda junto con su hijo difunto, que lo llevan en una especie de tabla o algo parecido, según las costumbres de la época. Y Cristo, nos dice el Evangelio según San Lucas, se conmueve y realiza un hermoso milagro. Otro caso que también nos habla de la dureza de la muerte en la Biblia es el que tenemos con la muerte de Lázaro. Porque aquí hay una connotación muy particular, y es que había tres hermanos, Marta, María y Lázaro, y le mandaron avisar a Cristo: aquel a quien tú amas, tu amigo Lázaro, está enfermo. Y Cristo no va. Y finalmente Lázaro muere. Ya muerto Lázaro, Cristo va con sus discípulos donde Lázaro, es decir, donde estaban Marta y María, y Marta lo recibe con este reclamo: si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y esas palabras tan conmovedoras, yo creo que nos hacen sentir o nos hacen recordar lo que muchas personas han sentido cuando llega el momento de la muerte de un ser querido. Lo podemos resumir en una pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que se muera mi hermano menor, mi hermano enfermo? ¿Por qué Dios permite que se muera mi hijo? ¿Por qué Dios permite la muerte? Sobre todo la muerte del pequeño, del inocente. Entonces, el choque, el dolor de la muerte, el duelo que corresponde a la muerte está muy claramente en la Biblia. La Biblia no es un libro que esquiva el problema de la muerte o que simplemente lo espiritualiza como diciendo, bueno, al fin y al cabo no ha pasado nada, Dios sigue siendo Dios. No, la Biblia nos permite recorrer el drama de la muerte, nos permite acompañar el drama de la muerte. La Biblia no es un libro ajeno a la experiencia humana, sino más bien un libro que nos enseña a leer en profundidad la experiencia humana, teniendo en cuenta, por supuesto, la dimensión de revelación que Dios tiene en nuestra propia realidad. Pero no se queda ahí.
la Biblia no se queda solamente en el aspecto del dolor. Hay otro aspecto muy bello que es el que va apareciendo en la Sagrada Escritura, y es la victoria de Dios sobre la muerte. Pero antes de llegar a ese punto, que es el más hermoso sin duda, hay que mencionar otro punto, y es podríamos decir, la descripción teológica, el enfoque teológico que le da la Biblia al misterio de la muerte, y que se condensa en esta frase que es del apóstol San Pablo. Por envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Es decir, que la muerte es fruto del pecado. El pecado conduce a la muerte. Esto es muy importante, por dos razones. La primera, para que entendamos nuestra propia rebeldía frente a la muerte. Cuando hablábamos de las etapas del duelo, decíamos que una etapa que es muy natural es la etapa de la ira, que es como una especie de rebelión. Y si lo pensamos bien, detrás de esa rebelión está esa sensación que uno tiene de que nosotros no hemos sido hechos para la muerte. Por algo tenemos una cosa que se llama instinto de supervivencia. No, nosotros no fuimos hechos para la muerte. Entonces hay una rebelión. Y cuando nosotros decimos que por el pecado entró la muerte, estamos en el fondo reconociendo que la muerte es algo antinatural, a pesar de que es algo universal, a pesar de que es algo que todos tendremos que asumir, tendremos que admitir nuestra propia muerte y la muerte de los seres queridos que se vayan antes de nosotros. Nosotros no fuimos hechos para la muerte. Es decir, la muerte es una intrusa. La muerte no es el destino nuestro. Estamos llamados a algo más. Eso es la importancia de esa frase que nos muestra cómo nosotros fuimos hechos para la vida, y como somos hechos para la vida, pues entonces es normal que nos rebelemos frente a la muerte. Por otra parte, esa realidad del pecado nos muestra algo que puede parecer inexplicable en el ministerio de Cristo. Una vez se murió la hija pequeña de un cierto hombre llamado Jairo. Jairo era todo un personaje dentro de la comunidad de aquel lugar. Y cuando Cristo va a visitar a esa familia, porque al principio la niña estaba enferma, y cuando iba de camino, pues la niña murió, y entonces le dicen a Jairo, le dicen, mira, ya no molestes más al maestro, porque ya se murió la niña. Es decir, ahí está lo inevitable de la muerte. Se murió, ya no hay nada que hacer. Bueno, en esas circunstancias, Cristo le dice a Jairo, no, solamente es necesario que tengas fe. Y entonces va donde la niña que ya está muerta. Pero cuando Cristo entra a la casa de la tristeza, a la casa donde está la niña fallecida, dice esta frase, la niña no está muerta, la niña está dormida. Y entonces se burlaban de Cristo, pero ahí hay una enseñanza muy importante. Y es que para Cristo la muerte física, la muerte biológica, es algo así como el sueño. Cristo reserva la palabra muerte para lo que hace el pecado en nosotros, que es lo que luego el libro del Apocalipsis lo va a describir con esta terminología, la segunda muerte. O sea, la primera muerte es la muerte, llamémosla biológica, pero existe algo que se llama la segunda muerte. ¿Y la segunda muerte qué es? La segunda muerte es la muerte eterna. Entonces, esta relación entre el pecado y la muerte nos enseña, por una parte, por qué tenemos esa rebeldía frente al hecho de morir, pero por otra parte nos demuestra que el que habita en el pecado, el que vive en el pecado, en realidad está preparando una muerte peor que la muerte física. Está preparando la muerte eterna. Y esto nos lo recuerda nuestra Santa Iglesia Católica, cuando en la catequesis sobre el pecado siempre nos dice, acuérdate que hay pecado mortal, ¿te acuerdas que hay uno, no? Pecado mortal y pecado venial. ¿Qué significa pecado mortal? Nos está recordando esto que dijo Cristo.
La niña no está muerta, está dormida. Es decir, la muerte biológica no es lo peor. Lo peor es la muerte eterna. Es la muerte que el pecado quiere traer a nosotros. Y ahí llegamos ahora sí al punto sobre la victoria. ¿Y qué es lo que queremos decir sobre la victoria? Pues que Cristo, nuestro Señor, cuando vence a nuestros enemigos, vence al pecado, vence a la muerte, vence a las tinieblas, vence al demonio. Estas 4 victorias de Cristo son inseparables y todas tienen que ver con la cruz. Todas tienen que ver con la pasión, todas. En la pasión de Cristo, Cristo ha vencido, repito, al pecado, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha vencido a las tinieblas y Cristo ha vencido al demonio. Hay que entender que estas 4 victorias, que son las victorias de la Pascua de Cristo, van unidas. De tal manera que nosotros ya experimentamos la vida nueva, aunque no hemos pasado por la muerte biológica, la muerte, llamémosla natural, corporal, ya experimentamos nosotros la vida nueva. ¿Por qué? Porque aunque no hayamos pasado por el misterio de la muerte, sí conocemos que Cristo nuestro Señor ha vencido esa muerte y ha vencido el pecado. Entonces, el que vive en la gracia de Dios, ese ya conoce el poder de la resurrección, ese ya conoce la vida nueva. Y cuando nosotros conocemos la vida nueva, y cuando ya sabemos que tenemos esa vida nueva, tenemos una actitud radicalmente distinta frente a la muerte. No es que nosotros eludamos el misterio de la muerte. No es que nosotros nos escondamos o disimulemos el dolor. Nos duele, pero nos duele de una manera diferente. Porque nos duele sin perder la esperanza. Lo dice San Pablo en la 2ª carta a los Corintios. Dice Pablo, esta tienda de campaña, refiriéndose al cuerpo, se va deteriorando y cae y se derrumba. Ese es un hecho y nos duele y hay mucho que sufrir y hay mucho que uno realmente padece cuando va experimentando sus propias limitaciones. Pero lo cierto es que nosotros sabemos lo que Cristo también nos dijo. Me voy, dijo él, afrontando su propia muerte. Me voy, pero me voy para prepararles un lugar. Entonces la muerte no tiene la última palabra. Y entonces uno empieza a sentir, si uno es auténtico cristiano, y si un pariente de uno ha tenido una muerte cristiana, uno también tiene una dimensión de alegría. También tiene una dimensión de alegría, porque uno dice, este ya llegó. Aquella gran santa de nuestra Iglesia Católica, Santa Catalina de Siena, vivió 3 episodios fuertes de pandemia, lo que se llamaba en ese momento la peste negra. Pero ¿sabes lo que ella decía? Cuando se le moría algún pariente, decía, a este ya no lo pierdo. La victoria de Cristo es tan grande, la victoria de Cristo es tan perfecta, que nosotros llegamos incluso a la alegría, porque tenemos certeza, este ya llegó. Es la belleza de nuestra fe en acción. Continuamos este programa especial de Cristovisión. La Iglesia no abandona a sus difuntos. Como hemos anunciado, en esta tercera parte vamos a dar algunas sugerencias prácticas frente al misterio de la muerte, porque como la muerte es algo tan trascendental, tan duro, tan doloroso, tan misterioso, pues a veces pueden aparecer incluso ciertas supersticiones y ciertas prácticas que no son propias de nuestra fe y que por supuesto hay que evitarlas. Por ejemplo, yo creo que es importante mencionar el peligro del espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Es el deseo de invocar a los muertos, tener contacto con ellos y sobre todo pretender que los muertos nos hablen, nos expresen. Esto lo condena la Biblia de principio a fin y no debe hacerse.
no debe hacerse. Por otra parte, no hay que confundir el espiritismo con la verdadera y sana intercesión de los santos. Cuando la Iglesia nos asegura que una persona es un beato, es una beata, es decir, una persona que goza de la bienaventuranza, pues estamos en la certeza de que esa persona está en la mejor condición posible para brindarnos su ayuda. Algunos protestantes dicen, no, pero ¿cómo pueden ayudar? Los muertos ya muertos están, ellos no tienen nada que ver con nosotros. Es un engaño esa manera de hablar. A ver, pensemos en algo. Tengo un buen amigo. Es un buen amigo católico que muchas veces ha orado por mí, que muchas veces ha intercedido por mí. Es decir, es un tesoro tener ese amigo. Ese amigo muere. Ese amigo llega a la plenitud del amor y de la unión con Dios. Pregunto yo una cosa. ¿Qué le puede impedir a él, en la condición en la que está, más cerca, infinitamente más cerca de Dios, rodeado del amor de Dios y de la misericordia de Dios, qué le puede impedir que su oración, que su cariño me ayude? Eso pasa con los santos, muy particularmente con la Santísima, con la Virgen María. La Virgen María, pues, estando en esta tierra, fíjate cómo derramó caridad por todas partes. Lo ves en las bodas de Caná, lo ves en el momento de la cruz. A ella la volvemos a encontrar en Pentecostés. La vida de María, María Santísima, fue una vida que derramó amor. Ahora que está en la gloria del cielo, ahora que está cerca de Dios, ¿se le entraría egoísmo? Dime si tiene sentido eso. Ahora que está en la gloria de Dios, ¿se volvió egoísta y ya no le importamos? Entonces, atención a esto. Nosotros no invocamos muertos, sobre todo eso de estar buscando a ver qué me quiere decir, cómo estará la abuelita que se murió, ese abuelo que era tan tomatrago, ese papá mío que era como medio sinvergüenza, ¿estará bien o estará mal? Esa curiosidad es malsana y esa curiosidad lleva, cuidado con eso, lleva al espiritismo, eso no. Pero en cambio, la invocación de los santos, nuestros santos ángeles custodios, la Santísima Virgen, los santos reconocidos por la Iglesia, es una práctica saludable. Teniendo eso claro, demos 5 recomendaciones para casos específicos. Primero, hermanos, como ya lo predicaba con tantísima elocuencia San Alfonso María de Ligorio, y está muy claramente en la Biblia también, la memoria de la muerte ha de mejorar la vida. Recordar que nos vamos a morir nos debe servir de acicate, nos debe servir de aguijón que nos despierta de nuestra mediocridad, que nos saca de nuestra distracción y que nos invita a hacerle caso a San Pedro, porque dijo San Pedro en su segunda carta, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. O como dice Santa Catalina de Siena, el tiempo para volvernos hacia Dios, el tiempo es este tiempo. Entonces, primer punto que debemos sacar en esta conmemoración de los fieles difuntos, hermanos, indispensable, mejorar la vida. Hay que mejorar la vida. A ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, porque todos tendremos que irnos. Y habrá que dar cuentas. Esto no es meter terrorismo. Aquí que nadie me venga a decir que yo estoy metiendo terrorismo. Es la realidad. Y la realidad es que la Biblia nos enseña y los santos nos recuerdan. Daremos cuenta del tiempo perdido, de las palabras inútiles, daremos cuenta. Daremos cuenta del amor que no entregamos. Daremos cuenta de los talentos desperdiciados. Daremos cuenta del pobre al que podíamos auxiliar y que estaba a la puerta de nuestra casa y por el que no hicimos nada, como aquel ricachón no hizo nada por Lázaro. Entonces, esta conmemoración tiene que traer en nosotros una fuerza de conversión. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Punto número 1. Punto número 2. Si nosotros hablamos de la muerte, recordemos que hay que hacer amable la vida de los otros. ¿Me explico? Es que hay una poesía que luego la volvieron también canción, eso se ha distribuido de distintas maneras,
y que es muy cierta, y que repite este estribillo: en vida, hermano, en vida. Porque es que se da el caso de gente que nunca visita a los abuelos, y se muere el abuelo, y entonces a llenarlo de flores, y a llenarlo de recuerdos, y se abrazan al ataúd, y lloran: ¡ay, abuelito, abuelito! Perdóname, pero en la condición en la que él está, no puede sentir ese abrazo. ¿Por qué no se lo das en vida? O sea, la conmemoración de los fieles difuntos también es para que valoremos a los que están vivos. Además, no se nos olvide una cosa, que a mí me parece muy lamentable, que cuando muere una estrella, una celebridad, un gran actor, una gran actriz, oh, eso viene en los recuerdos, qué gran persona, vivió una vida plena, murió haciendo lo que quería hacer. Espérate, pero ¿has caído en cuenta la cantidad de celebridades que mueren por sobredosis? Lo estoy diciendo con absoluto respeto hacia su memoria. Eso también es en vida. Si lo quieres tanto y si lloras tanto porque se murió, ¿por qué no hiciste algo para que saliera de ese vicio? Porque es que están muriendo de vicio, de sobredosis, concretamente de sobredosis de sustancias y de mezclas de alcohol con estimulantes y con de cualquier basura de esa que le meten al cuerpo. Entonces, en vez de estar llorando tanto porque terminó en la práctica suicidándose, una de estas celebridades, ¿por qué no reúnes firmas con otra cantidad de fanáticos para decirle: precisamente porque te amamos, querido cantante, querida actriz, querida, qué sé yo, celebridad, porque te amamos, te decimos: te queremos libre de ese vicio, en vida? Esa es la segunda recomendación. Tercera recomendación: entendamos lo que es el poder de la oración. Y entender el poder de la oración significa que cuando una persona muere, lo que realmente le puede hacer bien a esa persona ya muerta no son tanto nuestros gritos destemplados, y perdónenme porque yo sé que esto cambia de país a país, pero eso de estar llevando comidas a las tumbas, ¿de qué le sirve al muerto? El muerto ya no tiene boca para masticar, no tiene estómago para digerir. Lo que necesita el difunto es que nosotros seamos fieles a Dios, y lo que necesita el difunto es que nosotros oremos por él. Y hay una palabra que utiliza la Santa Iglesia Católica, y es la palabra sufragio. La palabra sufragio. Sufragio es aquella intención de caridad, de oración, muchísimas veces unida a la Santa Misa, con la que nosotros queremos, a base de la caridad de la Iglesia, sobre la base de la caridad de la Iglesia, favorecer el destino eterno de aquellos que quizás se encuentran en esa situación que llamamos purgatorio. Entonces, el gran bien, la gran caridad que se puede tener para con los difuntos, la gran caridad es la oración por ellos, el Santo Rosario por ellos, aplicar las indulgencias plenarias por ellos. Eso es caridad. Eso sí es ayudarlos, eso sí. La Santa Misa por ellos. Entonces, eso es lo que nosotros hemos de hacer, porque eso sí les sirve a ellos. Yo les confieso, es algo muy personal, pero me nace decirlo aquí en público. Cuando han muerto muchas de estas personas y todo el mundo recuerda, ay, todas las canciones y todo lo... ¿Saben lo que yo hago? Ofrecer una misa por esa persona, lo que tal vez nadie más está haciendo. La oración, unas exequias bien celebradas. Eso es lo que realmente sirve. No necesitamos escenas, dramas, gritos destemplados. Necesitamos oración. La oración es poderosa. Y no se te olvide una cosa, los vínculos de la caridad no se destruyen con la muerte. La muerte no destruye la caridad. Y eso significa algo bellísimo. Eso significa que aunque la muerte nos haya arrebatado a una persona querida, sea de nuestra familia, de nuestros amigos, o algún actor, algún científico, algún filósofo, lo que sea, pues el deber nuestro, lo que corresponde a nosotros, es rodear de oración a esa persona. Rodearla de oración, acompañarla con la oración, especialmente con la Eucaristía. Cuarto punto, hablemos de las cenizas.
Se ha metido una idea absolutamente errónea sobre las cenizas, el uso de los restos humanos. Al principio de este programa especial, comentaba que una de las señales de humanidad es el trato respetuoso, amoroso, de intencionalidad trascendente que se le da a las cenizas, a los restos humanos. Fíjate, por ejemplo, cómo los egipcios eran capaces de hacer toda una pirámide. Acuérdate el mausoleo de Halicarnaso, acuérdate tantas maneras externas de expresar el respeto por los restos humanos. Pero ¿sabe lo que está pasando ahora? Que entonces se ha convertido como en una especie de, yo no sé cómo llamarlo, se ha convertido esa idea de vamos a regar las cenizas en un río, las cenizas al viento, volver las cenizas, volverlas un abono. A veces le ponen un nombre así sofisticado, pero es volverlo abono, como si fuera excremento de animal, abono. Le ponen este nombre sofisticado, compost. ¿Compost qué es? Convertir un cuerpo humano en abono. Y a veces sobre ese abono siembran un árbol o siembran lo que sea. No, el cuerpo humano tiene una dignidad. Acuérdate que en el credo decimos, creemos en la resurrección de la carne. Nosotros tenemos una conciencia de la dignidad del cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que está unido con unidad sustancial a cada acto voluntario que realizamos. Entonces nada de estar regando cenizas por ahí. Nada de estar dividiendo, que son puras malas costumbres que se van metiendo. Conocí un caso que me parte el alma. Murió una señora y entonces un poquito de cenizas en la casa de fulanito, otro poquito de cenizas en no sé dónde. Eso no es correcto. Alguien me dirá, pero es que la iglesia ha hecho eso y cuántas reliquias de santos. Es muy diferente, porque las reliquias de primer grado, que son restos orgánicos, especialmente huesos, esas reliquias orgánicas están para veneración y para intercesión. Pero eso de tener un poquito de la abuelita ahí en la sala de la casa, eso no es. El lugar propio de las cenizas son los lugares de oración, los cementerios donde se celebra la Eucaristía, los cenizarios de las parroquias. Esos son los lugares donde deben quedar las cenizas. Y esto debemos tenerlo perfectamente claro nosotros y no podemos equivocarnos en eso. Entonces, atención con el tema de las cenizas. Y por último, recordemos, la mejor memoria que podemos hacer humanamente de nuestros difuntos es tomar lo más hermoso que nos enseñaron. Seguramente tuvieron defectos, claro que sí, todos los tenemos. Toma la mejor herencia de ese tío, de esa esposa que se fue, incluso de ese hijo que se fue. Toma la mejor herencia. Ese es humanamente el mejor homenaje que tú puedes darle. Y en la medida en que tú estás expresando ese homenaje, es decir, que tú estás viviendo con honor lo que te enseñó esa persona mientras estaba en vida, tú estás realmente manifestando la riqueza, la fecundidad que tuvo esa vida. Alejemos de nuestras familias, por favor. Alejemos de nuestras familias las codicias, las disputas, las groserías, las desavenencias, las divisiones. Yo a veces me pongo a pensar, porque he conocido tantas historias, ¿qué podrá sentir ese papá que ve que todavía está caliente el cadáver y ya empezaron a pelear? Que dónde está la herencia, que cuidado con esta plata, que había un CDT, que cuidado se va a quitar a usted algo que... No, por favor, no, así no. Con espíritu de humildad, con espíritu de gratitud, con espíritu de mutua compasión, acompañemos y rodeemos a nuestros difuntos. No se nos olvide el mensaje de este especial. La Iglesia, que es madre y maestra, nos enseña: no abandonemos a nuestros difuntos, no los abandonemos, los rodeamos de amor,
aprendemos de los buenos ejemplos que nos dejaron y oramos con persistencia, con perseverancia y con esperanza por su eterno descanso. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Amén.